Entonces empecemos. Entonces para la ecuación de la recta tangente necesitamos dos piezas de información. Y h' de 0. Entonces h de 0 que es igual a 2 más la integral de 1 a 1 coseno al cubo de teta. Pero esta integral a que es igual siempre que es que aquí estamos integrando del mismo número al mismo número. Es 0. Pero es que no tenías 0 de respuesta, no tenías 2 de respuesta, tenías solo 0. Entonces ahora la derivada que es igual, la derivada de 2 es 0. Y luego copio la función cúbica, la función coseno al cubo tal como están. ¿Qué? Yo creo que no es mucho. Entonces esto es coseno al cubo, e a la x por e a la x. Esta es la parte que más vale del problema, la derivada. Ajá. Entonces aquí es igual h' de 0, h' de 0 es igual a... Sí, en x sí, pero lo que pasa es que esto es e a la x, entonces es e a la... Sí. Entonces aquí tengo coseno al cubo de 1, que no sé qué número es, pero lo dejamos como coseno de cubo al 1. Entonces luego la ecuación de la recta tangente es igual a h de 0, 2, la pendiente, por x menos 0. Ahí Samuel les va a decir cómo va a ser la distribución. Ahora esta, digamos, es un problema fácil, digamos. Pero lo que pasa es que vi muchos se confundieron con esto de velocidad y posición iniciales. Estos no son límites de integración. Esto es que b de 0 es igual a 2 y s de 0 es igual a 0. Entonces encontremos la velocidad. Tengo que integrar la aceleración. Entonces, ¿cuál es la integral de la aceleración? T al cuadrado menos 4 por seno de t menos 5 por coseno de t más una constante indeterminada. Entonces, ¿cómo encuentro el valor de esta constante? Hago b evaluado en 0. Entonces, esto es igual a 0 menos 0 menos 5 más C1 y todo esto es igual a 2. Entonces, aquí es igual C1. ¿Y quiénes obtuvieron 7? Muy bien, varios, qué bien. Qué bien que varios. Entonces esto es igual a t al cuadrado menos 4 seno de t menos 5 por coseno de t más 7. Entonces ahora integremos la función de velocidad. Entonces la integral de la función de velocidad es el desplazamiento. Entonces, es que delta de t es una unidad de diferencia de tiempo. Sí, ahí tal vez le digamos para la próxima vez si es mejor poner ese. Sí, delta de t sería como t2 menos t1. Entonces integremos acá, baja más 4 coseno de t menos 5 seno de t más 7 por t más otra constante. Entonces ahora evaluemos en esta condición inicial. Yo creo que sí, más 4, sí es menos 4, más 0, más 0, más C2, todo esto es igual a 0, C2 es igual a 4, a menos 4. Entonces ya viste lo que tenías que hacer, David, solo era algo conceptual. Menos 4, antes sí pudiste hacer esto. La segunda sí me dio menos 4. Nítido, entonces solo escribamos toda la función de desplazamiento. Pero este es menos 4. Ahora, el problema más interesante de hoy fue el primero. Yo lo pude hacer solo... Sí. Está bien, sí pueden sustituir punto 15. Sí, aquí pueden... está bien.
Entonces yo creo que esto era punto 1577. Si ponen aquí punto 1577 también es bueno. Entonces nítido. Entonces como pudieron ver el corto se hace en 5 minutos. Entonces ahora digamos qué vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ver la famosa regla de integración por partes. Entonces el problema de integración por partes es que todavía, sí, ya de un solo, a empezar con los temas de integración. Ahorita por el momento no sé cómo integrar este tipo de funciones, logaritmo de x, tangente inverso de x, ninguna de estas las puedo integrar. X al cubo e a la x de x y por ejemplo x, no, esto es e a la x por coseno de x. Entonces ninguna de estas por el momento las puedo integrar. Y estos van a ser problemas que sí se van a poder integrar por medio de la técnica de integración por partes. Y la técnica de integración por partes generalmente se utiliza para integrar productos de funciones. Y voy a poner aquí por producto de funciones disimilares. ¿A qué me refiero con producto de funciones disimilares? Por ejemplo, e a la x y seno a la x que no se pueden relacionar ni con derivadas ni con integrales. Pero es que ahorita tenemos un gran problema. No sabemos exactamente a qué es igual esta regla. Y no es simplemente integral de f de x por integral de g de x. Entonces, para derivar esta regla tenemos que recordarnos de la regla del producto para derivadas. Entonces, ¿cómo derivamos esto? La derivada de f por g, ¿a qué es igual? Tengo que derivar la primera función, f' por g, menos, así más, más, f por g'. Entonces luego lo que voy a hacer es que aquí voy a resolver para alguna de estas, digamos puedo resolver para f por g' de x. F por g' es igual a menos f' por g es igual a f por g'. Entonces la idea, lo que ahora voy a hacer es que voy a integrar esta expresión. No, lo que vamos a ver que la integral de esta función es integremos f por g'. Sí. Estoy derivando y luego voy a integrar, porque entonces lo que vamos a encontrar es que la integral de f por g' es igual a la integral de f por g' menos la integral de f' por g. Pero ¿qué sucede cuando quiero integrar la derivada de una función? Tengo la función original. Entonces esto que estoy escribiendo acá es la forma abreviada de integración por partes, y aquí incluso es lo que les da la calculadora de integrales de internet, les pone esta fórmula. Entonces aquí miremos en qué consiste esto. Tienen una integral inicial, f por g'. Entonces la f por g' es una función que van a tratar de integrar, pero va a tener integrales complicadas, como cualquiera de estas cuatro. Entonces la idea es que esto lo igualan a una función que ya está parcialmente integrada, porque aquí conocen f por g, y aquí les están dando una sugerencia. Entonces en integración por partes van a tener una función que van a derivar, que es f. Entonces f es la que se deriva, mientras que g' es la que se integra. Entonces luego lo que sucede es que este f' por g, esperamos que esta sea una integral más simple. Entonces aquí esperamos obtener esta más que sea más simple que la integral original. Y ahí la que se deriva t y f se integra, pues. Sí, f se deriva
y g se integra. Entonces, la 2. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo escribir esto de manera mnemotécnica. Entonces la idea es que pueden ver, digamos, aquí es f. F es esto y g' es todo esto. Entonces la idea es que vamos a hacer con integración por partes, f de x por gx por dx. Entonces lo que vamos a decir, todo esto de acá es g'. Otra notación que se acostumbra es utilizar la notación de diferencial. Entonces muchas veces van a ver que la regla de integración por partes se expresa como, vamos a decir que u es igual a f de x y db es igual a g de x por dx. Entonces esta va a ser una forma equivalente de escribir la regla de integración por partes. Entonces aquí tengo un db y aquí tengo un u. Y lo que recordamos es que ve, aquí tenemos un f'. Entonces este f' es lo mismo que derivar la función u respecto a x. Entonces, ¿sí? ¿El de x solo aplica a la g o también aplica al f? También va a aplicar a la f, pero a la hora de derivarla. Entonces cuando derive f, ¿cuál es la derivada de f respecto a x? F' de x por dx. Ah, entonces ya vieron, esto de acá, f' es una forma abreviada de decir f' por dx. ¿Qué sucede cuando integro el db? Cuando integro el db voy a tener, digamos, voy a tener una nueva... Porque el du es f' de x por dx. Porque, du, porque es el diferencial. Entonces, digamos, derivo la función que f de x, su derivada es f' de x, pero tengo que multiplicar por dx, que era como nos pasaba con la regla de la sustitución. Proponíamos un u y luego el de u siempre multiplicábamos por dx para no perder la variable de integración. Entonces luego lo que va a pasar es que integro esta función, me va a quedar una nueva función b, ¿cuál? Vamos a tener que usar la g de x mayúscula. Pero la idea es que si lo organizo así, pueden ver que aquí voy a tener u por b menos... B se vuelve... El b es la antiderivada de este g de x. Entonces la cuestión es que, digamos, sería una g mayúscula, pero el problema es que esta g mayúscula todavía no la conocemos. Entonces luego lo que hago es que tengo menos b por du. Pero vieron que es b por du, g por f'. Pero no es tan fácil solo derivar la primera e integrar la otra. Sí, es que esto es lo mismo, pero lo que pasa es que como ahorita esta regla es muy general, no sabemos cuál función derivar y cuál función integrar. Entonces ahorita lo único que hemos hecho es ver de qué forma se puede escribir integración por partes. Entonces se puede escribir de esta forma, pero también se puede escribir de esta otra forma. U por db es igual a u por b menos b por du. Entonces estas son dos formas de escribir la regla. Pueden utilizar cualquier fórmula. Lo bonito de esta otra es que aquí estamos proponiendo, digamos, u es la que derivo, u con du, y db es la que integro, porque de db paso a b. Entonces ahorita vamos a ver cómo se aplica esta regla para un problema en específico. Entonces ahorita hagamos el primer ejercicio. Este está al final de la página 39. Y vamos a tratar de integrar. Lo que está ahí a la par es db, g de x es de... Ajá, sí. Este. Entonces aquí tenemos este problema clásico. Entonces aquí la gran idea es, bueno, como pueden ver, la regla de integración por partes no les está diciendo, ve, integre esta o derive esta, sino uno tiene que pensar y ver cuál es la forma en que vamos a salir mejor parados. Entonces, digamos, tenemos aquí dos opciones. Entonces, en la opción 1, puede decir que u es igual a x. Es integral de u por db, ¿verdad? Sí, u por db, la integral de u por db es igual a u por b menos b por du. Ahí estamos. Y esto es como se escribe la regla del producto para integración. Entonces, en esta primera opción, ¿cuál es la derivada de x? 1. O simplemente de x. Luego, digamos, tengo aquí que db es igual a la x por dx. ¿Cuál es la integral de esta función?
e a la x. Entonces lo que nos ponemos a pensar es cuál es el b por du, porque ese va a ser el término que vamos a tener que integrar. b por du sería e a la x por dx, y esa parece que se puede integrar. Entonces posiblemente esta va a ser la forma adecuada a utilizar la fórmula de integración por partes. Con la segunda opción, lo que va a pasar es que, digamos, puedo proponer tranquilamente que u es igual a e a la x. ¿Cuál es la derivada de esta función? E a la x por dx. Y db sería ahora igual a x. ¿Y por qué estoy haciendo todo esto? Porque la regla de integración por partes no les dice cuál función es la que integramos y cuál es la que derivamos. Entonces, si integro x, me queda un medio por x al cuadrado. Pero la gran pregunta acá es, ahora la nueva b por du es x al cuadrado por e a la x. ¿Qué es más fácil de integrar? ¿X al cuadrado por e a la x o e a la x? E a la x. Entonces, esta segunda opción, aunque es válida, no nos va a llevar a ningún camino. Ah, no, porque ¿cuál es la derivada de x a la 1? Sí, es 1, ajá, es 1 por dx. O sea, ahí se pone la derivada de lo que estamos viendo. Ajá. Sí, bueno, pueden prescindir de los de x acá, pero lo que sí es que cuando estén armando su regla de integración por partes, recuérdense siempre que cada integral tiene que terminar con dx. Entonces, digamos, pueden hacer esta regla sin ningún problema y ahí se olvidan del dx, pero... Entendí, o sea, b es la función o u es la función y el db es la derivada de la función acompañada de dx. Sí. Entonces, digamos, aquí tengo u por b, aquí como pueden ver el problema ya está parcialmente integrado, x por e a la x, pero ahora aquí tengo que poner b por du. Entonces, b a qué es igual, es e a la x. Du es igual a dx. Entonces, lo bueno de dejarlo acá es que aquí uno no se olvida de prescindir del dx. Entonces, luego integro e a la x, me queda x por e a la x menos e a la x más c. Y lo que van a ver es que esta es la respuesta correcta. ¿Por qué? Si derivo esta función, mi primera derivada me queda e a la x. Y este e a la x de inmediato se cancela con la derivada de este menos e a la x. Luego, como aquí tengo que hacer un producto, entonces cuando ya derive la segunda función me queda e a la x por x. Y es exactamente lo que tengo acá. Entonces, si derivan, pueden comprobar la respuesta. Entonces, derive y compruebe su respuesta. Reemplazarla por una integral más fácil. Sí, esa es la idea, reemplazarla por una integral más fácil. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a continuar haciendo estos ejercicios y aquí la gran clave es detectar cuál función integrar y cuál derivar. Entonces aquí voy a escribir las dos fórmulas. F por g' es igual a f por g menos f' por g, o u por db es igual a u por b menos b por du. Estas dos son fórmulas equivalentes. Entonces empecemos con el primer problema que tengo ahí, 6 por x al cuadrado, logaritmo de x por dx. Y ahorita voy a trabajar con f y con g'. Entonces aquí la gran clave es, f es la función que derivo y g' es la función que integro. La pregunta que tengo acá es, ¿puedo integrar logaritmo de x? Entonces, si no puedo integrar logaritmo de x, posiblemente el f va a ser igual a logaritmo de x. Porque sí lo puedo derivar. Ese sí se puede derivar, ajá. Sí, entonces lo bonito de la integración por partes es que si tienes una función que no se puede integrar, esa ya automáticamente es la que se deriva. Entonces aquí tengo que f' es 1 partido x y luego digamos la otra sí se tendría que integrar. Entonces aquí tengo g'
g'. Entonces g' es igual a 6 por x al cuadrado. ¿Cuál es la integral de esta función? 2 por x al cubo. Entonces miremos cómo queda con esta regla de f por g. F por g. Entonces todo esto es igual al logaritmo de x, paréntesis, 2 por x al cubo menos integral de f' por g. Entonces f' que es igual 1 partido x y g es igual a 2 por x al cubo. Pero vieron, aquí cuidado, aquí tenemos que agregar un dx porque estamos integrando. Entonces, ¿qué ventaja ahora le miran con esta integral? ¿Cuál es más fácil integrar? ¿Esta o esta otra? Esta tiene una gran ventaja. Sí, x al cubo dividido x nos queda x al cuadrado. Entonces ahí ya tenemos una integral que podemos integrar sin ningún problema. Entonces aquí tengo 2x al cubo por logaritmo de x menos 2 por x al cuadrado de x. Entonces, ¿cuál es la integral de 2 por x al cuadrado? Ajá, menos 2 tercios, x al cubo más c. La potencia sube en 1. El x al cuadrado aumenta a x al cubo partido 3. Y luego lo único es que no nos olvidemos del primer término. Sí, x al cubo partido x. X al cubo partido x es igual a x al cuadrado. U es f, sí, y g' es db. Nítido. Entonces no sé qué les gusta más, f' o u de u. Entonces trabajemos con u de u. Tiempo. Ahí la integral Aquí es igual 2 por x al cubo dividido x. Es que en el segundo paso recuerden que tengo que hacer f' por g. O b por du. es b por du. Ajá, b por du. Yo creo que Es que 6x cuadrado por no sé qué, Ajá. por du. Ajá, pero el du es dx partido x. Pero ahí ya integramos el 2x3. Ah, esta parte ya está integrada, entonces esto ya no hay que integrarlo. Sí, porque eso es lo que me entiendo, porque ya lo integramos otra vez. Porque por eso es que se llama integración por partes, es que el primer término ya está integrado, pero el segundo término me falta por integrar. Entonces, para terminar de integrar esta función... pero si lo hubiéramos hecho de la manera u de u, nos hubiera quedado la misma respuesta, pero con un procedimiento diferente. Nos queda casi que lo mismo. Lo único es que, digamos, si lo queremos hacer con u y db, lo único que hay que hacer es que aquí pongo u, aquí pongo du, aquí pongo db y aquí pongo b. Y esto es todo. Sí, Marcelo. Sí, a la que es más difícil de integrar se le pone u, porque entonces esa es la que derivo. ¿Sí? B tiene que ser la integral. Ajá. Perdón. B es la integral de la función 6x al cuadrado. Sí, el ln prácticamente va a ser la función que siempre vamos a tener que derivar. A menos que tengamos la integral de seno inverso por logaritmo de x, pero yo creo que esa no se puede integrar. O si se puede integrar es... Ve, aquí les tengo uno más interesante porque usualmente la regla la integración por partes la tratamos de hacer para un producto de funciones, pero también se utiliza para funciones que no se pueden integrar. Pero esto en cierta forma se puede ver como un producto. Logaritmo de x por la función 1. Sí. No, de 3 ya se vuelve un relato. Sí. Sí, de 3 yo creo que no... Se quedarían como que 2 integrales por integrar, pero como es un producto de 3 funciones, eso es bien difícil de integrar. Digamos, yo creo que una función como x por e a la x por seno de x es bien difícil de integrar.
Pero tal vez lo que haría sería una primera integración por partes y después una segunda integración por partes. Si ese problema sí está rudo. Bueno, entonces con logaritmo de x, ¿cuál creen que es u? Entonces aquí, en este caso, aquí es igual a u. Tiene que ser la única función. Ajá. Ah, pero entonces, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural? Sí. O de x partido x. Pueden dejarlo como 1 partido x, eso no importa. Sí, solo la integral del logaritmo. Entonces, ¿a qué tendría que ser igual a db? Pero debe por x. Porque tengo que integrar el otro de la otra función, que es la función 1. Ah, entonces b es igual a x. Entonces, ¿cómo nos queda aquí? U por b. X por logaritmo de x, solo que aquí la primera parte ya está integrada. Entonces esto es x por logaritmo de x, b por u. Hay veces que pueden poner b por u en vez de u por b. Eso es conmutativo, no importa, afortunadamente. Luego tengo menos b por du. Ah, pero entonces b es igual a x, du es igual a dx partido x. ¿Por qué la integral de dx es x? Ah, porque aquí tengo 1 por dx. ¿Cuál es la integral de 1? No, es la integral. Es x. Ajá. Entonces, como la integral de 1 es x, es por eso que la integral de db de x es simplemente igual a x. Entonces, aquí que pueden ver, hay cancelaciones fortuitas. X logaritmo de x menos la integral de, otra vez, de x. Ajá, la integral de 1, que es x. Entonces, esta es otra que ya tenemos. ¿Eso nos vamos a necesitar sacar o es mejor aprender? Bueno, se las pueden memorizar, pero en estos problemas voy a asumir de que van a ser logaritmo de x por integración por partes. Sí. Ah, es que eso es la práctica. Pero lo que pasa es que, digamos, aquí algo que pueden ver, porque aquí no estoy usando sustitución, porque la derivada del logaritmo de x no está acá. Aquí en este problema tampoco, en el de e a la x tampoco está la derivada. Ajá, la sustitución. Pero ahorita para responder tu pregunta, el siguiente problema, que es la derivada de tangente inverso. Aquí vamos a tener que utilizar ambas técnicas de integración. Entonces, ahorita tenemos un problema. Tangente inverso no lo puedo integrar. Entonces, no me queda de otra que hacer, ¿cómo se llama? Que derivar el tangente inverso. Entonces, ¿cuál es la derivada del tangente inverso? Ajá. Entonces hay que saber todas las derivadas, todas las integrales, todo. Sí, prácticamente. Tal vez secante inverso, si no secante inverso no se utiliza mucho. Era si sería una integral horrible. Entonces luego digamos db es igual a x y b es igual a x. Entonces esta a qué es igual, u por b o b por u, x por tangente inverso de x. Entonces vieron, siempre se resuelve este problema de manera parcial. Menos b por du. Antes el menos b por du es igual a... Ah, aquí me faltó el dx. Bueno, pero igual no importa para este problema. Porque siempre a la hora de integrar uno solo tiene que poner el dx al final. Y aquí hay un problema interesante. Entonces, digamos, aquí podemos hacer otra integración por partes, pero aquí es donde tenemos que ver la forma de cada problema y decidir, ¿sí? Ahí en la integral de x partido 1, x al cuadrado no tendría sentido. Ahí podríamos usar sustitución. Hay que usar sustitución. ¿Sí? ¿Qué pasó, Marcela? No, porque Es v por du, ¿verdad? Ajá, sí, v por... Sí, aquí es v por du, sí. Aquí tengo b y aquí tengo du. Entonces, aquí lo que necesitamos en la segunda integral es
realizar sustitución. Puede ser complicado, pero por lo menos esto sí se puede integrar. Entonces ahora voy a integrar al margen x partido 1 más x al cuadrado. Entonces aquí tengo 1 más x al cuadrado. Sí. Y luego aquí x por dx. Entonces, ¿por qué quiero hacer una sustitución? ¿Cuál es la derivada de 1 más x al cuadrado? No, la derivada solo de... La derivada de 1 más x al cuadrado es 2x. 0 más 2 por x. Entonces, aquí sí nos vamos con sustitución. Integración por partes no, porque si no voy a estar dando vueltas. Entonces hago u es igual a 1 más x al cuadrado. Du es igual a 2x por dx. Entonces aquí es igual x por dx. Du partido 2. Entonces aquí nos queda un medio de u partido u. Ah, pero aquí es igual la integral de 1 partido u. ¿Por qué es un medio? Porque aquí me falta un 2. ¿Cómo sabemos que es de así? Es que aquí tengo x por dx y la derivada de esta función es 2x por dx. Entonces hay que dividir entre 2. Sí. Entonces, ¿cuál es la integral de 1 partido u? Logaritmo natural de u. Ah, vieron, entonces ¿qué hago ahora? Reemplazo u por 1 más x al cuadrado y ya tengo la pieza que me faltaba. Sí, con du, este es con sustitución. Entonces luego aquí es igual a la integral de tangente inverso. Sí. Esta sustitución fue lo que vimos el martes. Sí. Ajá. Aquí usamos integración por partes y sustitución. Entonces, tranquilamente hay problemas que pueden involucrar 2 o hasta 3 técnicas de integración. Entonces, aquí ya tengo la respuesta. Si quieren, esto lo pueden poner como menos c, si quieren mantener la contabilidad de signos. Pero eso no nos afecta a la respuesta en nada. Entonces, vieron qué bonito este problema. En la clase pasada resolví seno inverso. Es bastante similar esa integral a esta. Entonces ahora aquí les tengo otro problema un poco más interesante, que es ¿qué sucede cuando tengo que usar integración por partes dos veces? Entonces hagamos s de x al cuadrado. Entonces miramos aquí qué sucede, digamos, ¿qué nos es más fácil? ¿Qué función es más simple? ¿2x, 2 o...? Sí, el x cuadrado yo creo que esa es la que vamos a tener que derivar. Y ahorita después de este problema les voy a poder dar un gran chivo para que sepan cuál función integrar y cuál derivar. Entonces u es igual a x al cuadrado, du es igual a 2x por dx. Esto lo estoy escribiendo por formalidad, no es necesario hacer tanto detalle acá. db es igual a coseno de x por dx. Entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que integrar coseno. ¿Cuál es la integral de coseno? Seno, sí. Entonces hago u por b, x al cuadrado por seno de x menos b por du. 2x por seno de x de x. Uy, aquí hay noticias que pueden parecer un poco, digamos, pesimistas, pero, digamos, ahorita todavía no puedo integrar esta función. Pero por lo menos esta se mira más fácil que esta otra. O sea, esta se mira como que tengo que hacer otra vez integración por... Sí. Pero porque ahí puso seno otra vez, no sería coseno porque es por db. No, lo que pasa es b por du. Es u por b menos b por du. Ajá. Sí, hay que volver a repetir lo mismo. Entonces, lo único es que ahora en la segunda integración por partes, u ya no es igual a x al cuadrado, u es igual a 2 por x. No la podemos integrar porque se está multiplicando.
multiplicando. Sí, se está multiplicando. Si no tuviera aquí la x, nítido. Pero igual no importa. Hacemos otra vez integración por partes. Y si tengo aquí un x al... Ajá. Ya vieron, cuando ya derive esta función, nítido, me va a quedar un 2 por coseno de x y esa sí ya la voy a poder integrar. Entonces luego aquí tengo que db es igual a seno de x por dx. Ah, pero ¿cuál es la integral de seno? Menos coseno. U por b. 2x. Ah, pero aquí tengo un signo negativo, hay que tener cuidado. Menos b por du. Aquí hay algo que se mira un poco feo. Pero aquí lo estoy copiando literalmente como me lo están dando. Estos dos signos menos se vuelven más. Y por buen consejo es bueno poner, digamos, el 2 enfrente de la función coseno en vez de al lado. Entonces ya vieron qué ventaja hay. Esta función ya la puedo integrar sin ningún problema. Entonces aquí tengo menos 2x por coseno de x menos 2 por seno de x más c. Pero la pregunta ¿es esta la respuesta final o cuál es la respuesta final? Tengo que sustituir 2x seno de x, su integral, por estos tres términos. Entonces, en un último paso digo que x al cuadrado coseno de x por dx es igual a x al cuadrado por seno de x. Yo creo que todo esto me va a quedar con signos positivos. Yo creo que, ¿cuál es la integral de coseno? Es seno. Aquí yo creo que hay un pequeño error. Alguien me dijo que la integral de coseno es menos seno, pero es seno. Ajá. Pero, nítido, qué bien que ahí me están fiscalizando. Más 2 por x coseno de x menos 2 por seno de x más c. Cristian, pero ¿cómo sabemos si, digamos, volver a aplicar integración por partes va a llevarnos Se están a multiplicando o dividiendo Sí. funciones que no conocemos. Bueno, aquí digamos con estos problemas de x a la n, te das cuenta que sí hay que continuar porque, digamos, uno empieza con x a la 10, uno pasa a x a la 9, de x a la 9 a x a la 8. Entonces vas viendo que con cada paso de integración por partes, cada integral se va simplificando y simplificando. Si se hace más grande, Es posiblemente escogiste la sustitución incorrecta. Entonces lo bonito es que digamos cuáles funciones se derivan y cuáles funciones se integran. Está el acrónimo dilate. Entonces las que siempre se van a derivar son las inversas trigonométricas. Ajá. Entonces luego las que se derivan son las logarítmicas. Entonces esto quiere decir que si por ejemplo tenemos una logarítmica y una función potencia, el logaritmo lo derivamos para que se vuelva una función potencia y la potencia que le esté acompañando la integramos. Logaritmo de x o este logaritmo de base a que no se usa mucho, pero igual pongámoslo. Trigonométricas. Entonces, como vieron en este problema, primero derivamos la función potencia y la que integramos fue la trigonométrica. Entonces, algebraicas son como x a la n, raíz cuadrada de n, 1 partido x a la r, este tipo de funciones. T son trigonométricas, entonces esto es seno, coseno, tangente. Aunque problemas que involucren x por tangente de x es una función difícil de integrar. Porque su derivada y su integral... la integral de tangente es complicada porque ya tiene un logaritmo. Ese problema sería horrible. Y las que nunca se van a poder derivar, sino solo integrar, e a la x y a la x, las exponenciales. Entonces ahorita tenemos
como, ¿cómo le llaman? Mnemotecnia. ¿Así se llama eso? Sí, que es menos es una palabra en griego que significa memoria. Pero no sé si es MN o NM. Entonces ahorita tenemos la regla de integración por partes para integrales definidas. Yo creo que voy ahorita muy rápido, pero bueno, vamos a poder hacer los ejercicios realmente difíciles de integración por partes. Y eso que Kate, digamos, está haciendo un montón de intervenciones significativas. Entonces las buenas noticias que les tengo con la integración por partes es que no tenemos que cambiar los límites de integración, sino literalmente escribimos la fórmula de integración por partes y reemplazamos la integral indefinida por la definida. Entonces esta vez la voy a tratar de hacer bien puntiaguda y la U la voy a tratar de hacer colocha para que se distingan. Pero esto es de U. Entonces nítido. No cambian los límites de integración. La integral de A a B. Aquí, cuidado, aquí sí tengo que hacer una evaluación, porque como integré esta función la voy a tener que evaluar en A y B. Y luego la última la voy a tener que evaluar en A y en B. Este reloj yo creo que le voy a tener que cambiar la batería. Entonces, nítido. Entonces ahorita vamos a hacer uno de los ejercicios de la página, yo creo que ya 41. Yo creo que uno de los ejercicios lo tengo resuelto. Voy a tratar de hacer el que no está resuelto porque primero se lo hice en la otra clase y segundo siempre pueden consultar esa solución. Si el A está resuelto. Y el A sí es un ejercicio interesante. Es un problema que la integral indefinida es fácil, pero la definida se complica por todas las propiedades que hay que utilizar de logaritmos, evaluar funciones y todo. Entonces, curiosamente, el problema B es un problema un poco más amigable. Entonces, hagamos este problema B. Y lo voy a escribir tal como está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Logaritmo de x ya sé cómo integrarlo, pero sé que esa integral es un x por logaritmo de x que en vez de ayudarme, me va a complicar la vida. Entonces, posiblemente no me voy a ir a integrar el logaritmo, sino que ese lo voy a derivar. ¿Por qué? A la hora de derivarlo, incluso esta función ya se transforma a una 1 sobre x. Y una 1 sobre x ya puede interactuar con el 1 partido x a la cuarta. Entonces aquí lo idóneo es decir que u es igual al logaritmo de x, de u es igual a... Voy a poner esto como x a la menos 1 por dx, solo para hacer la suma de potencias de manera más rápida. Entonces ahora, ¿cuál es la función que tengo que integrar? 1 partido x a la menos 4 o x a la menos 4. ¿Por qué x a la menos 4? Es también más fácil de integrar que 1 partido x a la cuarta. Porque ¿qué hago con la regla de la potencia? Subo la potencia en 1 y divido por la nueva potencia. Entonces aquí tengo x a la menos 3 partido menos 3. Entonces cuidado con este signo va a andar ahí molestándonos. Entonces aquí tengo 72 u por b. Entonces tengo logaritmo de x por paréntesis 1 partido 3x a la menos 3, x al cubo. Esto solo lo estoy escribiendo así para que me sea más fácil evaluar para los números. Esto está un poco desordenado. Lo recomendable es tener el x al cubo enfrente del logaritmo. Entonces luego tengo menos b por du. Pero vea que es igual x a la 3 partido menos 3. Y el du es igual a x a la menos 1
por dx. Y bueno, aquí tengo integral definida de 1 a 2. Empecemos aquí a simplificar todo este relajo. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es empezar a evaluar este primer límite. Bueno, primero arreglemos la expresión esta. Entonces aquí voy a tener que todo esto es igual a menos 72 partido 3 por x al cubo. Esto yo creo que 72 dividido 3 es 24. Entonces de un solo, pongamos solo 24 menos 24 partido x al cubo. Logaritmo de x lo evalúo de 1 a 2. Y luego esto se vuelve más la integral de 1 a 2. X a la menos 3 por x a la menos 1, ¿a qué es igual? X a la menos 4. Y aquí voy a hacer una gran trampa. Aquí voy a hacer una gran trampa. Estos signos negativos me están desesperando. Voy a hacer 24 partido x al cubo. Logaritmo de x de 1 a 2. Para no tener que lidiar con los signos negativos. Pero si quieren no lo hago. Si prefieren podemos evaluar. Evaluemos mejor porque eso parece que es demasiado. Bueno, Alejandro puede voltear los números y a ver si él termina más rápido. Entonces tengo menos 24 partido 8 por logaritmo de 2. Menos más 24 partido 1 por logaritmo de 1. Luego tengo que integrar esta función. Entonces esta función aquí sí voy a hacer cambio de signos. Solo porque... ¿Cuál menos 3? No, ya no, porque 1 al cubo es 1 y 2 al cubo es 8. Entonces aquí sí voy a hacer esto solo porque no quiero tener un signo negativo. Entonces la integral de menos x a la menos 4 es igual a x a la menos 3 partido menos 3, pero estos dos signos negativos se cancelan. Entonces todo esto lo tengo como más 1 partido x al cubo de 1 a 2. Es posible que ustedes tengan menos 1 partido x al cubo de 2 al 1. Es exactamente lo mismo. Entonces ahora miremos qué podemos empezar a simplificar. Logaritmo de 1 a qué es igual 0. La integral de arriba. No, es que ya viste, es x a la menos 3 por x a la menos 1. Se suman los dos exponentes, entonces queda x a la menos 4. No, pero x a la menos 4 dividido menos 3. Faltó el menos 3. Este menos 3, yo creo que aquí lo tenía acá. Dividió 3 con los números porque ya lo cambiamos. Ajá, ya lo habíamos cambiado. Ahí estamos. Gracias, David. Ni cuenta me había dado este 3. Entonces, luego menos 24 partido 8 nos queda menos 3 por logaritmo de 2. Y ya este ya lo tengo simplificado. Y aquí solo tengo que hacer unas cuantas evaluaciones. Más 1 partido 3 menos 1/3. Y luego 2 es igual a 2 al cubo es igual a 8. Y yo creo que hasta aquí llegaría. Esto es lo más que lo podemos simplificar. Eso todavía se puede simplificar un poquito más, pero no nos agrega ningún valor. Entonces, ahorita vamos a hacer el último problema del día de hoy. Y es un problema que lo tengo así resuelto con detalles en la página 42. Tenía ahí un problema también de x al cuadrado por coseno de pi x de 0 a 1, pero ese no es tan interesante como este. Entonces ahorita van a ver a qué me refiero. Esta integral sí es complicada por el sentido de que la integración por partes no nos va a llevar por ningún lado, pero luego vamos a tener que hacer unos artificios para encontrar esta integral. Entonces, digamos, aquí les tengo malas noticias. Pueden escoger un como cualquier variable y no llegan a ningún problema. No, van a tener casi que las mismas integrales, pero el problema van a ver qué sucede. Ajá, y e a la x, entonces esta integral nunca se va a poder simplificar, pero va a tener un patrón que se repite. Entonces vamos a escoger, digamos, que u es igual a coseno. Du es igual a menos seno de x por dx. Y luego la que voy a integrar es e a la x. La integral de e a la x es e a la x. Entonces escribimos b por u
nítido, no hay ningún problema. Menos b de u. Ah, pero aquí tengo un signo menos. Y entonces otra vez uno dice, pero, uy, que estas dos integrales tienen el mismo grado de dificultad. Y aparte, como no he podido terminar de simplificar esta integral, tengo ahora que integrar e a la x a la seno de x. Ah, entonces esta que hago, otra vez a una integración por partes. Ahora escojo u como seno. Du es igual a coseno de x por dx. Y luego, digamos, el de b sigue siendo igual a e a la x por dx. Y b es igual a e a la x. b por u es igual a e a la x por seno de x menos b por du. Esto lo estoy haciendo rápido, pero solo porque quiero que se percaten de algo. Esto es ahorita el punto crítico. ¿Qué problema hay? Estaba tratando de integrar esta función y luego vuelvo a llegar a la misma integral. Y obviamente aquí la idea no es volver a hacer aquí integración por partes, porque sé que ahora voy a topar con e a la seno de x. Pero eso podría ser cíclico. Es cíclico, sí es cíclico, pero la idea es esto. ¿Cómo resolvemos para la integral de a la x coseno x? Aquí tenemos una incógnita del lado derecho, del lado izquierdo, y si reemplazo e a la x seno de x por todo esto, entonces lo que va a pasar es que a la x coseno de x también va a estar del lado derecho. Y bueno, que no se cancelarían, sino como que se combinan en una sola expresión. Entonces la idea es que reemplacemos aquí la ecuación 2 en la 1. Entonces e a la x por coseno de x es igual a e a la x coseno de x más e a la x por seno de x, y pongamos en azul la incógnita, menos e a la x coseno de x por dx. Entonces, ¿cómo encuentro la integral que quiero resolver? Paso del lado izquierdo mi incógnita. Reemplacé toda esta integral por estas dos. Y ya vieron que es lo bonito de acá, créanlo o no, aquí está la respuesta. Sí, habría que dividir entre dos. Vamos a subir aquí para que Gabriel pueda verlo. ¿Cigarro o e-cigarette? El cigarro electrónico. Ese no huele tan mal, huele como a frutas y cosas así. Uy, ese debe ser el sabor guatemalteco. Entonces, ¿vieron qué bonito esto? Entonces despejamos, ahí básicamente despejamos. Sí, se despeja. Y lo bonito es que aquí también se puede encontrar ya la vas a reemplazar eso allá arriba para que eso se absorbe en la larga. Sí. Igual la va a subir a... Sí. Sí han visto todas las soluciones de la carpeta. Sí. Esta es de esta. Esta es de esta. Sí, es de esa, sí. Ok, gracias. De nada. Adiós, Katia.